Decía, todos los miércoles hacemos webinars desde manipulación facial. Hoy toca webinar en lengua española, hacemos en diferentes idiomas y bueno, os había preparado esta pequeña introducción con un par de casos clínicos que yo creo que pueden ser interesantes. Me presento, yo soy Fernando Menaches, soy fisioterapeuta español, vivo en Alicante. Soy profesor oficial de manipulación facial desde hace 7-8 años. Coordino lo que es el método de manipulación facial en España, me encargo de la formación, de los cursos, además de impartirlos. Estoy formado también en técnicas faciales con Thomas Myers y otros profesionales como Robert Harris de terapia craneosacral. También estoy formado en osteopatía y desarrollo la actividad clínica en mi propia clínica, aquí en España, en Alicante. Si no conocéis a la familia Esteco, os los presento rápidamente a Luigi, Carla y Antonio, que son los motores científicos, didácticos y, bueno, desarrollo completo de manipulación facial viene por parte de ellos. Manipulación facial es un método de valoración y tratamiento de los desequilibrios del aparato locomotor, pero también de las disfunciones viscerales, que está basado profundamente en el estudio de la fascia. Tenemos más de 300 artículos de investigación en anatomía, en fisiología, en histología y también casos clínicos y sobre el método Esteco en sí, lo cual nos ha dado mucha validez, mucha evidencia científica alrededor del mundo y pues bueno, ese prestigio que yo creo que el método Esteco está presentando en todos los países en los que actúa. Luigi Esteco es fisioterapeuta que, bueno, desde hace más de 40 años que se dedica a investigar sobre la fascia. Es autor de 10 libros de valoración y tratamiento del tejido facial, investigador, director del Instituto de Manipulación Facial en Padova, que es el edificio que acabáis de ver anteriormente, y, bueno, ponente en diferentes congresos. Aquí en esta foto estamos en el congreso anual de la AMF, que es la Asociación de Manipulación Facial. Es un congreso que se hace todos los años en Italia, en Padova, en el cuartel general del método Esteco, que, como os he comentado, está en Padova. Si alguna vez tenéis la oportunidad, es una muy buena posibilidad de conocer desde dentro toda la parte intrínseca del método Esteco y poder ir a todas las ponencias, a todas las presentaciones de todos los estudios científicos que se hacen durante el año y se presentan en el congreso. Aquí tenemos a Carla Esteco, que es médico, cirujano, especialista en traumatología, anatomista, profesora de la Universidad de Padova, cuenta con más de 250 artículos en anatomía, fisiología, histología, ponente, diferentes congresos, autoras del libro de referencia del Atlas Funcional del Sistema Facial. Y bueno, Carla Esteco yo creo que no hace falta presentarla, ella misma pues tiene su propia aura que la conocemos todos. Y Antonio Esteco, que es el hijo también de Luigi, que es médico, especialista en medicina física y rehabilitación, investigador, coautor de diferentes libros, también profesor en la Universidad de Nueva York, vicepresidente en la Asociación de Médicos Rehabilitadores, etc. Bueno, pues desde la familia Esteco, que empezó, sobre todo Luigi, hace 40 años a investigar sobre la fascia, pues ha desarrollado el método que ahora mismo se enseña por diferentes países y que creo que la mayoría de vosotros conocéis, pero voy a hacer una breve introducción sobre los conceptos claves del método Esteco. Aquí en esta imagen vemos un punto con unas siglas. Esas siglas definen la localización del punto
es decir, el segmento corporal que sería hombro humerus, y la dirección motora a la cual corresponde ese punto, que es una dirección de antepulsión o de flexión, en este caso de la glenohumeral. Eso es un centro de coordinación, un punto que hemos definido desde manipulación fascial como un centro donde los vectores de diferentes músculos, de las fibras musculares de diferentes músculos, convergen para poder realizar un movimiento organizado y coordinado en el espacio. En este caso, para el movimiento de antepulsión. Como veis en esta otra imagen, tenemos diferentes puntos que corresponden a otros centros de coordinación y veis también las siglas, en este caso pone IR, que es una rotación interna, aquí LA, que es una lateropulsión o una ABD. Pues Luigi Stecco lo que ha hecho es codificar para cada articulación diferentes puntos que lo que permiten es coordinar el movimiento en el espacio. Coordinar para los diferentes movimientos de ABD, de aducción, de antepulsión o flexión, de extensión o retropulsión y de las rotaciones. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes puntos que sirven de referencia para esas fibras musculares de realizar un movimiento coordinado en el espacio. Bien, ese centro de coordinación se ha visto con diferentes estudios de investigación que es un punto que está ricamente inervado a nivel fascial. Entonces, si estudiamos la fascia al microscopio, vemos que estos puntos se corresponden con zonas ricamente inervadas, sobre todo pues eso, a nivel de mecanorreceptores, propioceptores, que sirven para darle esa sensación kinestésica de movimiento a nuestro sistema nervioso central, para darle esa información de en qué dirección me estoy moviendo, con qué velocidad, con qué intensidad se está realizando la contracción muscular. Bien, pues dentro de estos centros de coordinación, y si ya conocéis el método, también existen los centros de fusión, que ahora mismo no voy a entrar en ello. Dentro de estos puntos principales en el sistema fascial, pues vamos a estudiarlos de una forma, como llamamos nosotros, longitudinal. ¿Qué significa longitudinal? Pues que van formando secuencialmente una unión de diferentes puntos a lo largo de un miembro superior, por ejemplo, del tronco, del miembro inferior. Entonces, podemos estudiar estos puntos a lo largo de secuencias para un mismo movimiento en el tronco, miembro inferior y miembro superior. Estos puntos se van a ir encadenando unos con otros gracias a la fascia, que no tiene una solución de continuidad, y a las fibras musculares que van enlazando unos segmentos corporales con otros. También vamos a encontrar expansiones miofasciales, vamos a encontrar tabiques intermusculares, por donde la tensión generada por las diferentes fibras musculares se va a transmitir en una dirección concreta. Por ejemplo, en este caso vemos un pectoral mayor que tiene una parte clavicular y un pectoral mayor que tiene una parte costal y esternal. Pues según realizamos un movimiento más en antepulsión, flexión o más en aducción, rotación interna, la fuerza generada por las fibras musculares del pectoral mayor se va a transmitir más por una parte del miembro superior o por otra. Por ejemplo, el pectoral mayor clavicular va a transmitir su tensión más por la cara anterior del miembro superior, es decir, por la secuencia de antepulsión, porque ese pectoral mayor clavicular corresponde y pertenece a esta secuencia o a esta cadena de antepulsión que sigue, fijaros cómo sigue este pectoral mayor con esta expansión miofascial por la cara anterior de la fascia braquial. Entonces, si yo activo este pectoral mayor, la fuerza se va a transmitir por la cara anterior del miembro superior y no se va a transmitir por la cara interna, como sería el caso en el que yo hago una aducción o una rotación interna. Se va a transmitir más con estas fibras del pectoral mayor, que se va a contraer,
y esa fuerza va a ir por esta expansión miofascial diferente por la cara interna de mi miembro superior, de mi fascia braquial. Por lo tanto, según cómo me muevo, mi sistema fascial va a transmitir la tensión por una parte de mi brazo o por otra diferente. Sucede lo mismo en los miembros inferiores y sucede lo mismo en el tronco. Por lo tanto, mi sistema fascial va a permitir en el movimiento concreto informar a mi sistema nervioso central de qué parte se está estirando, qué parte está transmitiendo la tensión de unos segmentos a otros, con qué intensidad, con qué velocidad, con qué fuerza, etcétera. Y esto va a permitir una percepción corporal motora que me va a organizar el movimiento de forma coordinada, porque estoy percibiendo cómo me estoy moviendo, en qué dirección y con qué fuerza. Por lo tanto, esa transmisión de tensión entre las diferentes articulaciones o segmentos corporales va a permitir coordinar el movimiento, ya que yo estoy percibiendo cómo me estoy moviendo. Bien, pues gracias a estas secuencias miofasciales se transmite la tensión a lo largo de los miembros y del tronco y recibimos esa información de movimiento tan importante y tan necesaria para la propiocepción y para la coordinación motora. Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia miofascial, en este caso de antepulsión del miembro superior, donde vemos cómo mi pectoral mayor, en este caso sería la porción clavicular, hemos dicho, sobre todo en mucho menor grado la porción esternal o costal, va a transmitir la tensión a lo largo de esa expansión que habíamos visto miofascial que va por la cara anterior del brazo, a mi bíceps y a mi braquial anterior y a la fascia braquial que se encuentra en esa región. Pero a su vez, el bíceps braquial va a transmitir también la tensión a lo largo del lacertus fibrosus, que no es más que otra expansión miofascial, en este caso del bíceps braquial, a la fascia antebraquial, donde las fibras del flexor radial del carpo que vemos aquí se insertan justo por debajo de esa fascia antebraquial. Por lo tanto, llega información de tensión por arriba que se percibe con la musculatura y con esas fibras que se insertan por abajo gracias a la expansión miofascial del lacertus fibrosus. Y de ahí llega la tensión hasta la zona de la eminencia tenar y el primer dedo. Esta sería una secuencia de antepulsión del miembro superior. Bien, pues de esta forma se transmite la tensión por el miembro superior en la secuencia de antepulsión, pero lo mismo sucede con las otras secuencias con diferentes vectores musculares. Y aquí vemos cómo desde esta línea amarilla que veis aquí, que correspondería con la fascia profunda que llamamos aponeurótica, que tiene fibras mucho más resistentes, y aquí debajo encontramos estos vectores musculares, con lo que hablábamos antes, que se contraen para transmitir su tensión y su fuerza a esa fascia braquial o antebraquial en determinados puntos específicos, donde vamos a encontrar los mecanorreceptores que van a servir para coordinar el movimiento y para la propiocepción. Bien, pues desde la profundidad de esas fibras musculares, desde fascia epimisial, epimisio, perimisio y endomisio, que es la fascia que está más en relación con los vientres musculares y con las fibras musculares, desde ahí se va a transmitir la tensión a una parte un poquito más superficial, que es la fascia aponeurótica, en este caso también se llama profunda, y sobre todo la va a transmitir en unos puntos muy concretos que hemos dicho que se llaman centros de coordinación o centros de fusión, que son ricos en mecanorreceptores. Y que son los puntos objetivos, son los puntos diana que nosotros vamos a valorar y en el caso necesario que también vamos a tratar. Además de las secuencias miofasciales que hemos hablado, que están esos encadenamientos miofasciales
que encontramos en el miembro superior, en el tronco y en los miembros inferiores, vamos a encontrar otro tipo de encadenamientos miofasciales que son las diagonales y las espirales miofasciales, como en este caso podemos ver entre dorsal ancho, fascia toracolumbar y glúteo mayor del lado contrario. Esto correspondería a una espiral corta del tronco, que llamamos nosotros, pero bueno, podemos describir una gran cantidad de espirales, tanto cortas como largas, en el tronco también y en los miembros. Si miramos profundamente, musculatura más profunda, más cerca de las articulaciones, y más a nivel evolutivo, son más antiguas, la musculatura profunda es más antigua, encontramos secuencias longitudinales, como podemos ver aquí, la línea roja, como hemos hablado antes, secuencia de antepulsión, de lateropulsión, ¿vale? Que me conecta diferentes músculos, diferentes vectores musculares, gracias con la fascia que les rodea, en una dirección concreta. Bien, las diagonales y las espirales son exactamente lo mismo, pero es con una musculatura que vamos a encontrar mucho más superficial, como puede ser dorsal ancho, como puede ser glúteo mayor, oblicuo externo, por delante pectoral mayor, por delante también vamos a encontrar la vaina de los rectos abdominales, etc. Pues gracias a todos estos músculos vamos a poder describir otros tipos de tensión que que circula por el cuerpo cuando nos movemos, pero esta vez no a nivel longitudinal, sino diagonal o en espiral. Bien, y de aquí pasamos rápidamente, para entender un poco los casos clínicos de los que vamos a hablar, cómo el método de manipulación fascial sigue una serie de pasos que son imprescindibles para poder determinar cuáles son los puntos, los centros de coordinación que vamos a tratar luego en el paciente. Sin realizar este proceso, no vamos a poder luego llegar a la conclusión de cuáles son los principales puntos que requieren tratamiento. Porque puntos en el cuerpo, pues si no lo conocéis el método, hay descritos alrededor de 200 puntos. Imaginaros, 6 puntos, 6 centros de coordinación alrededor de cada articulación, uno para cada movimiento en un plano, para la flexión, para la extensión, para la lateral, para la medial, rotación externa, rotación interna. Son 6 movimientos por cada articulación que tenemos en el cuerpo. Y luego tenemos otros puntos que son los centros de fusión, que permiten coordinar diferentes centros de coordinación a la vez, que son zonas de confluencia a nivel de tabiques intermusculares, diferentes líneas de fusión en el cuerpo, como por ejemplo tenemos la vaina de los rectos, donde encontramos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, que se juntan en esa vaina de los rectos abdominales y forman una línea de fusión. Pues bien, encontramos tanto centros de coordinación como centros de fusión, por lo tanto tenemos más de 200 puntos y hay que saber cuáles son los principales puntos que tenemos que tratar. Para ello tenemos este sistema en forma de embudo que me permite, desde la recogida de datos, la anamnesis del paciente, luego realizar una hipótesis sobre esos datos y un razonamiento clínico en función de toda la información que nos da el paciente, para saber cuáles son los segmentos corporales que encontramos en disfunción. Tenemos que realizar una valoración motora para también encontrar zonas débiles o zonas en disfunción o zonas con un rango articular disminuido o dolorosas. Después realizar una palpación de una forma muy concreta en los centros de coordinación o de fusión que me va a permitir determinar si existe alteración o no en ese segmento. Y por último, después de haber realizado todo este proceso, vamos a hacer el tratamiento. Pero el tratamiento se realiza en 2 o 3 puntos, 4 puntos, que son los que he encontrado alterados, pero primero tengo que saber dónde tengo que buscar. Y para eso se realiza todo este proceso y este razonamiento clínico que realmente es lo importante. Bien, pues con esta información vamos a pasar a ver los casos clínicos. Este primer caso clínico. Una mujer de 68 años que tiene dolor en la cadera
y en la pelvis, en una localización anterior y medial, o sea, en la zona de la ingle más o menos, del lado derecho desde hace un año, sin un motivo claro, no ha tenido ningún golpe, no ha tenido una caída, no ha tenido una lesión clara que a ella le indique por qué le ha podido aparecer ese dolor. Tiene una intensidad de 7/10 y diferentes movimientos dolorosos en su cadera, por ejemplo, la aducción o cuando levanta la pierna o en rotación interna, que le producen los síntomas. Bien, como dolor concomitante, esta mujer tuvo hace 5 años una fractura trimaleolar a nivel de su tobillo derecho, donde tuvo una intervención quirúrgica bastante importante y como movimientos dolorosos, porque es un dolor que todavía tiene presente desde hace 5 años, tiene todos los movimientos del pie. Esta señora tiene dolor en su pie de una intensidad leve, 2/10, pero en todos los movimientos. Tiene edema, como podéis comprobar, fijaros el tobillo como lo tiene disminución de los rangos articulares y después de caminar 5 minutos seguidos necesita sentarse porque va aumentando ese dolor. Bien, pues vamos a ver ahora cómo con esta información podemos trazar una hipótesis que me dice, bien, el problema de cadera de esta señora puede ser por esta lesión que tuvo en el tobillo hace 5 años y por lo tanto yo voy a buscar en estos dos segmentos, voy a buscar posibles alteraciones fasciales que después de esta lesión de tobillo, por una vía ascendente, me ha podido afectar a esta cadera derecha. Bien, nosotros tenemos que encontrar siempre, como mínimo, un punto en cada región alterado dentro de la misma secuencia miofascial, de la misma cadena, diagonal o espiral. Es decir, si busco en la cadera si busco en la cadera y encuentro un punto alterado, y si busco en el tobillo y encuentro otro punto alterado dentro de la misma cadena, a mí me va a poder dar los indicios de que ha habido una alteración fascial que vía ascendente desde el tobillo, después de 5 años con el tiempo de que esta persona ha caminado mal, ha caminado con dolor, su fascia ha sido cortada también con la cirugía y además con esa lesión, de esa fractura que tuvo, también hubo una alteración fascial. Al cabo de 5 años me ha podido provocar una alteración de la fascia que vía longitudinal ha llegado hasta la cadera. Esta sería mi hipótesis. Bien, pues yo busco esos puntos alterados, los encuentro y los trato. Y ahora os enseño un vídeo de cómo caminaba esta señora antes del tratamiento y luego realizo el tratamiento en estos puntos que veis aquí, que son centros de fusión, antemedio de tobillo 1 y 2 y antemedio de cadera. Son puntos que pertenecen a una diagonal miofascial y que encontré alterados en la palpación y me permitió poder establecer esa relación causal entre el tobillo y la cadera. Bien, pues vemos aquí cómo antes del tratamiento esta señora camina lentamente, camina con cojera, ¿vale? Y con cierta dificultad. Esta era su forma de caminar normal antes del tratamiento. Después del tratamiento, de estos dos puntos, sobre todo empezamos a nivel distal, antemedio talo 1 y 2, que son puntos en el tobillo, y la señora empieza a caminar después de ese punto de esta manera. De una forma más natural, de una forma más rápida, sin cojera. Los pasos son más largos, de una forma más uniforme. Bien,
Pues esto ya me está dando información. Si después de tratar un punto, como puede ser antemedio de talo 1, le hago la prueba antes de tratar el punto, ya habéis visto cómo camina, y después ha mejorado muchísimo, me está indicando que existe una relación de causa entre esa alteración que tuvo hace 5 años en su tobillo y las molestias en su cadera. Bien, segunda sesión, repetimos el tratamiento y añadimos algún punto más dentro de la misma diagonal. Si conocéis el método, ya sabéis cuál es el protocolo. Si no lo conocéis, pues bueno, tampoco es tan importante porque ahora no vamos a profundizar sobre ello. Simplemente quiero que veáis cómo llega esta señora a la segunda sesión y antes de tratarla le pido otra vez que camine. Y, bueno, camina mejor que el primer día antes de tratarla, pero todavía persiste una leve cojera, un leve balanceo, que todavía no es muy armónico. Tratamos a la paciente, repetimos los puntos que tratamos en la primera sesión y añadimos otro punto más. Y fijaros cómo aumenta la velocidad, aumenta la uniformidad del paso y no existe la cojera. Bien, pues en este caso, después de 2 sesiones, podemos dar un tratamiento como bastante satisfactorio. Realmente podemos continuar con el tratamiento, que de hecho lo hicimos, no tengo más imágenes, pero la señora mejoró su calidad de vida muchísimo. Caminaba durante más de 1 hora, no necesitaba pararse y, pues bueno, el dolor de la cadera y los dolores que tenía en el tobillo mejoraron en un 80%. Ahora os voy a presentar otro caso clínico, que es el que os he comentado que ha sido de los casos más espectaculares de los que he tratado. Este fue un caso en un curso y es una señora de unos 70 años que me la trae un alumno del curso, que es un médico rehabilitador, y me dice, mira, Fernando, esta señora lleva 2 años con dolor de hombro, le hemos hecho de todo y no podemos conseguir que mejore su movilidad y su dolor. Entonces estamos un poco desesperados. Además, era la madre de un amigo de este médico rehabilitador que estaba haciendo el curso. Y le digo, por supuesto, tráemela, que vamos a echarle un vistazo. Haremos lo que se pueda. Al día siguiente viene la señora y, claro, había algún detalle que no me había contado. Tenía una resonancia magnética con una gran cantidad de alteraciones, que ahora mismo os voy a decir de cabeza, pero tenía rotura parcial del supraespinoso, tenía edema óseo, tenía una artrosis acromioclavicular, tenía hipertrofia también a nivel de la articulación acromioclavicular, tenía bursitis. Vamos, tenía una serie de factores y de cambios estructurales a nivel de su miembro superior, de su hombro, bastante significativos. Bien. Esta señora tenía un historial clínico mucho más largo que la señora de antes, por lo tanto el caso se complicaba más. Es decir, venía por el problema de hombro, pero había tenido problemas en el cuello, problemas a nivel lumbar, problemas a nivel pélvico. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue varias cirugías que tuvo a nivel pélvico, la zona lumbopélvica, tanto por cesárea como a nivel ginecológico. Tuvo varios problemas que fueron los que más me llamaron a mí la atención. Por lo tanto, yo establecí una hipótesis, que aquí, fijaros que os marco diferentes hipótesis, que podía ser, bueno, primero un problema de hombro directamente, luego podía ser un problema con un accidente de tráfico que había tenido problemas en el cuello, podía ser a nivel lumbar, con dolores lumbares que había tenido también en el pasado, o esas cirugías que os comento a nivel pélvico. Yo elegí la hipótesis 4, un problema a nivel pélvico. ¿Qué tengo que hacer posteriormente? Pues tengo que hacer una palpación
de esos centros de coordinación que os he dicho para encontrar puntos que me conecten su hombro con su pelvis dentro de una línea tensiva, que podemos llamar secuencia miofascial, diagonal o espinal. Bien, en este caso hice la valoración motora antes de entrar en el tratamiento, hice la valoración motora antes de tratar a la señora y fijaros cómo le pido el movimiento de antepulsión, de flexión y estos son los grados de movimiento que tiene. Puede levantar el codo, flexionar el codo, pero el hombro apenas puede levantarlo. Y luego le pido lo mismo en el movimiento de abducción o de lateropulsión, que realice el movimiento por el hombro, pero puede mover solamente el codo. No se ve muy bien en esta imagen, pero mueve solamente el codo en ciertos grados de flexión. El hombro apenas lo levanta unos 10 grados o menos. Bien, esta es la valoración motora antes del tratamiento. Después realizo la palpación de esos puntos que os he comentado antes en su hombro y en la pelvis y encuentro dos centros de coordinación que me conectan en rotación interna. Bien, encuentro rotación interna alterada en el hombro, rotación interna alterada en la pelvis, por lo tanto yo determino que hay un plano de movimiento, en este caso horizontal, que está alterado. Bien, ¿qué es lo que hago posteriormente? Pues empiezo el tratamiento a nivel de la pelvis, en ese centro de coordinación que se llama intra de pelvis, rotación interna de pelvis, que si conocéis el método se encuentra en el borde anterior del glúteo menor, realizo el tratamiento en este punto. Es esta imagen que veis ahora, este vídeo. Hago una fricción profunda en el punto hasta que mejora el deslizamiento fascial a ese nivel, porque mi hipótesis es que las intervenciones que ha tenido a nivel lumbopélvico le han generado una alteración que con el tiempo le ha llegado hasta el hombro. Bien, después de trabajar unos minutos sobre el punto, encuentro que ya empieza a deslizar de una manera correcta, por lo tanto, se está restableciendo esta capacidad de transmisión de tensión que se había visto bloqueada en ese punto y la tensibilidad también a nivel de pelvis. Bien, ¿qué espero yo después de tratar este punto? Yo, si mi hipótesis es correcta, la alteración a nivel pélvico está produciendo una alteración en el hombro, yo lo que espero es que la movilidad y el dolor del hombro mejore después de restablecer el equilibrio que estaba alterado en ese punto de pelvis. Pues bien, aquí tenemos la valoración motora post-tratamiento después de haber tratado solamente este punto que acabo de mostraros durante 2 o 3 minutos. Fijaros la antepulsión o la flexión, con dolor la puede realizar, pero movilidad completa. Y con la abducción sucede exactamente lo mismo y prácticamente sin dolor. Incluso la parte excéntrica la puede hacer también sin dolor. ¿Esto qué me está diciendo? Pues esto me está informando de que, bueno, las resonancias magnéticas son muy importantes. Hay que hacerle caso a la información, a esos cambios estructurales que hay en el tendón, en la bursa, en la propia articulación acromioclavicular. Es muy importante considerar esa información, pero muchas veces tenemos que saber si eso es la causa del dolor o es una consecuencia. Aquí hemos visto que probablemente sea una consecuencia de estar muchos años su sistema fascial funcionando de una manera errónea, lo que ha realizado una compensación a nivel de su hombro y que su articulación haya trabajado durante muchos años de una manera incorrecta, lo que le ha llevado a producir unos cambios estructurales en esa articulación que han empeorado todavía más la situación álgica y de rango articular de esta persona. Pero después de tratar su sistema fascial, hemos visto que le podemos devolver la movilidad completa e incluso disminuir el dolor en una gran cantidad. Mejora de movilidad importante,
prácticamente completa, reducción del dolor, solo un centro de coordinación tratado, evidentemente tenemos la necesidad de completar el tratamiento, ¿eh? Pero como estábamos en un curso, pues simplemente a modo de demostración nos sirve para ver cómo y cuán importante es restablecer el equilibrio fascial para la biomecánica corporal, lo que hablábamos al principio, esa coordinación entre los diferentes vectores miofasciales. Con este método de manipulación fascial, como habéis visto, podemos obtener resultados inmediatos en el dolor, en la percepción del movimiento, en la coordinación motora y en el rango articular. Y bueno, si queréis seguir algún caso clínico más interesante, podéis seguirme por Instagram en esta dirección, Manipulación Fascial Esteco, o también en mi página web, donde anuncio los cursos de formación que hay en España, que es manipulacionfacial.es. Agradeceros vuestra participación, vuestra asistencia. Espero que haya sido de utilidad y haya despertado la curiosidad en vosotros esta información que